Durante 8 años estuve casado con la mujer que creí que era el amor de mi vida. Nuestro matrimonio fue feliz durante los primeros años, al menos eso era lo que parecía o yo creía. Nos apoyábamos mutuamente en nuestras carreras y disfrutábamos de nuestras aficiones juntos. Conocí a mi esposa en una fiesta de su universidad. Tenía algunos amigos que estudiaban allí y me invitaron. Aunque no quería ir porque recién acababa de llegar de un viaje con mis padres por Europa, mis amigos me insistieron tanto que no pude negarme. Solo pensaba en pasarla bien y tomarme unos tragos. En ningún momento pensé en buscar a alguna chica linda, cortejarla y que pasara algo más. Pero el destino tenía algo diferente para mí. Después de unos minutos de llegar a la fiesta, allí estaba ella, en la barra, rodeada de amigos, sosteniendo un vaso y soltando cada tanto una sonrisa que me deslumbró. Me llamó la atención de inmediato. Era hermosa, con un vestido rojo que resaltaba sus curvas, y un brillo en los ojos que me hizo sentir como si fuera el único hombre en la fiesta. Según me contó alguna vez, ella también sintió algo especial cuando me miró. Sin duda, era la más atractiva de la fiesta. Su carisma y su forma de ser, junto con su belleza física, la hacían destacar en medio de la multitud. Aunque había otras chicas lindas en la fiesta, ninguna podía compararse con ella. Su risa era contagiosa y su conversación era interesante y estimulante. Era como si un foco de luz la siguiera por la sala, atrayendo la mirada de todos. Yo sabía en ese momento que tenía que conocerla, tenía que hablar con ella. Nunca me había sentido atraído de una manera tan fuerte hacia alguien, y esa noche decidí que haría todo lo posible por conquistar su corazón. Me acerqué a ella y le ofrecí una bebida. Hablamos durante horas, riendo y compartiendo historias sobre nuestras vidas. La conexión fue inmediata, además de que teníamos mucho en común. Ambos éramos estudiantes de negocios, nos encantaba viajar y disfrutábamos de la música latina. Era innegable que existía una fuerte conexión entre nosotros. No solo compartíamos gustos e intereses, sino también una conexión inexplicable. Una especie de electricidad que nos envolvía. Las conversaciones fluyeron sin esfuerzo, llenas de risas y complicidad. Cada mirada, cada gesto, cada palabra parecía fortalecer ese lazo que se estaba formando entre nosotros. Sin duda, aquella noche marcó el inicio de una relación llena de emociones, descubrimientos y amor. Después de esa noche, salimos durante un año antes de decidir casarnos en Las Vegas. Nos amábamos profundamente y estábamos emocionados por planear un futuro juntos, comprar una casa, tener 2 perros y 4 hijos. Siempre estuvimos de acuerdo en que queríamos formar una familia numerosa. Cada día que pasaba, nos sentíamos más enamorados el uno del otro. Nuestro amor se fortalecía y crecía con cada pequeña interacción, cada sonrisa compartida, cada mirada cómplice. Nos apoyábamos en nuestras metas y sueños, y nos alentábamos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Nuestra relación se basaba en el respeto mutuo, la comunicación abierta y, sobre todo, en un amor profundo y sincero. No podíamos imaginar nuestra vida sin el otro, y sabíamos que estábamos destinados a pasar el resto de nuestros días juntos. Comenzamos con la planificación de la boda y decidimos que sería algo muy íntimo y privado. No queríamos un gran evento con cientos de invitados, sino una ceremonia sencilla pero significativa, rodeados de nuestros seres queridos más cercanos. La boda fue simple pero hermosa. Nos casamos en una capilla pequeña y luego fuimos a un restaurante cercano para celebrar con una cena elegante. Llegó la luna de miel y todo lo que consideramos normal, o al menos lo que creemos que es normal, y que a veces construimos de manera automática en nuestras vidas. Así puedo decir que sucedió todo después, en automático. Ya habían pasado varios años desde nuestro matrimonio y los planes de ampliar la familia no habían podido concretarse, a pesar de que año tras año lo teníamos como objetivo. En cambio, se concretaron mejoras laborales que suponían más dinero, pero también mayor tiempo y esfuerzo de parte de ambos. Mi esposa empezó un nuevo trabajo en una reconocida empresa de marketing. Estaba emocionada por la oportunidad de crecimiento y el valor que tenía para su carrera entrar a trabajar en un lugar tan prestigioso. Yo estaba orgulloso de ella y la apoyé en todo lo que necesitaba para hacer la transición. Cada noche cuando ella regresaba del trabajo, nos sentábamos en nuestro pequeño sofá de la sala de estar y ella me contaba sobre su día. Hablaba de los desafíos que enfrentaba, las victorias que lograba y las personas con las que trabajaba. Podía sentir su entusiasmo y alegría en cada palabra que decía. Hasta en los días más agotadores, su rostro se iluminaba al compartir sus experiencias.
Ella estaba realmente feliz con lo que hacía y eso me hacía sentir satisfecho y orgulloso. Era como si su felicidad y satisfacción profesional se convirtieran en una fuente de fuerza y motivación para nosotros como pareja. Los primeros meses, todo parecía ir bien. Mi esposa disfrutaba su trabajo y había formado un buen vínculo con sus compañeros de trabajo, demasiado estrecho para mi gusto, porque de allí precisamente es que sale la razón de mi divorcio. Alexander, el compañero de trabajo de mi esposa y posteriormente amante de ella, se convirtió poco a poco en su mano derecha, al punto que ese nombre lo escuché millones de veces en casa, cuando mi esposa lo elogiaba por su desempeño y apoyo para los proyectos que tenían en conjunto. Al principio me parecía bien, es la idea, tener un buen ambiente laboral, pero con el paso del tiempo comencé a sentirme celoso. Por un momento, pensé que Alexander era una persona muy empática y que su relación con mi esposa era puramente profesional, pero, con cada elogio y mención de su nombre, una voz en mi interior comenzó a cuestionar esa imagen. Mi intuición me decía que algo estaba cambiando entre ellos, pero me negaba a creerlo. Jamás pensé que ella vería a Alexander con otros ojos, que algo más que una amistad se estaba gestando. Traté de ignorar mis sospechas, convenciéndome de que todo estaba en mi mente, pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo cada vez más difícil ignorar la realidad. No solo tenía que escuchar lo maravilloso que era, sino que también debía verlo en casa cuando se reunían varios compañeros más de mi esposa por su cumpleaños, o alguna velada en especial. No podía evitar sentirme un poco celoso de Alexander. Ella hablaba de él todo el tiempo, y parecía que siempre estaba en su mente. No era que tuviera algo en contra de él, pero me preocupaba que ella pudiera estar interesada en él de alguna manera. Si estás disfrutando de la historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para ser uno de los primeros en recibir nuestro contenido nuevo. Continuamos. Desde que comenzó a trabajar en esa empresa, mi esposa había estado hablando de él constantemente. No paraba de contarme algo relacionado con él. Incluso me había mostrado algunas fotos suyas en redes sociales y había notado que era un hombre muy apuesto. Se había vuelto inevitable sentirme un poco inseguro al respecto. Mi esposa era una mujer hermosa e inteligente, y sabía que era muy capaz de tomar sus propias decisiones, pero aún así, no podía evitar preocuparme por lo que podría pasar entre ellos. En varias ocasiones, notaba un brillo peculiar en sus ojos cuando mencionaba a Alexander. Había una cierta alegría en su voz, una chispa que no había notado antes, y parecía emocionada cada vez que hablaba de él. Sus cejas se levantaban ligeramente, y su sonrisa se ensanchaba. Sus mejillas se sonrojaban, y su risa, cuando surgía, parecía más viva. No sabía qué hacer con estas observaciones, pero definitivamente no podía ignorar la tormenta de emociones que se agitaba en mi interior. Por alguna razón, sentía una especie de rivalidad con él. A pesar de que no había hecho nada para provocar una disputa o un conflicto, no podía evitar mirarlo como un oponente. Cada vez que escuchaba su nombre, un nudo se formaba en mi estómago y sentía una especie de presión en mi pecho. Era una sensación extraña, casi como si estuviera en una competencia con él por algo que no podía identificar. Y lo más desconcertante de todo era que, en el fondo, tenía la sensación de que estaba en lo correcto al sentirme así. Mis sospechas y temores no eran infundados. Algo me decía que mi rivalidad con Alexander no era solo una ilusión de mi mente celosa, pero aún necesitaba descubrir qué era exactamente lo que me estaba molestando tanto. Un día recibí una invitación inesperada. Mi esposa me propuso asistir a una cena de trabajo en la que también estaría presente Alexander. Acepté, a pesar de la ligera resistencia que sentía al pensar en la posibilidad de encontrarme cara a cara con él. No me entusiasmaba la idea de tener que compartir el mismo espacio con el hombre de quien había estado escuchando alabanzas casi todos los días. Sin embargo, creí que esta podría ser una oportunidad para observar más de cerca y comprender mejor lo que estaba sucediendo. Cuando llegamos al restaurante, vi a Alexander sentado en una mesa con algunos de sus compañeros de trabajo. Mi esposa lo saludó con entusiasmo, y se dieron un abrazo como si tenían años sin verse. Me saludó amablemente y me tendió la mano. Tenía una mirada penetrante que parecía ver a través de mí. Sus ojos, llenos de confianza y seguridad, me escrutaban de una manera que me hizo sentir como si estuviera al descubierto. El apretón de su mano fue firme. La señal de un hombre que sabe lo que quiere y está seguro de conseguirlo. En ese instante supe que la rivalidad que percibía no era solo producto de mi imaginación. La tensión era tangible, un hilo invisible que conectaba a Alexander y a mí, un hilo cargado de competencia y desafío.
Cada gesto suyo, cada palabra, parecía estar diseñada para superarme, para probar su dominio. Y a pesar de la incomodidad que sentía, sabía que necesitaba enfrentar esta situación, no solo por mi tranquilidad mental, sino también por la salud de mi relación. Durante la cena, mi esposa y Alexander se sumergieron en una conversación profunda sobre sus proyectos laborales, discutiendo con entusiasmo sobre estrategias de trabajo, objetivos y logros. Yo trataba de intervenir, de hacer preguntas y mostrarme interesado, pero cada vez que lo hacía, parecía que estaba interrumpiendo un flujo de comunicación que fluía libremente entre ellos sin mi intervención. No podía evitar sentirme como un extraño, un intruso en una conversación que, aunque formalmente incluía a 3 personas, en realidad solo implicaba a 2. Parecía que Alexander y mi esposa compartían un lenguaje, una complicidad, una conexión que yo no era capaz de alcanzar ni entender. El ambiente se volvió cada vez más insostenible para mí, como si estuviera asfixiándome lenta e inexorablemente. Sentía que las horas no pasaban, que cada tic-tac del reloj parecía durar una eternidad. La cena se prolongaba de manera interminable, y con ella, mi sensación de malestar e incomodidad, la risa, el debate intelectual, las miradas de complicidad entre mi esposa y Alexander, todo se fundía en un ruido de fondo que me consumía poco a poco. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el momento de retirarnos. Nunca había deseado tanto el final de una cena. Al salir del restaurante, apenas comenzaba mi desgracia. Alexander tuvo problemas con su vehículo, y aunque intentamos por todos los medios solventar la situación, no se pudo, y al día siguiente debían estar muy temprano en la oficina para una presentación a unos clientes. Mi esposa sugirió que él y otra compañera se quedaran en nuestra casa. Una idea que no me agradó para nada. Al llegar a casa, subí rápidamente a mi habitación para acostarme, mientras mi esposa los acomodaba en 2 habitaciones disponibles. En la madrugada, desperté sobresaltado. Había tenido una pesadilla terrible y me fui a la cocina por un poco de agua. Me extrañó no ver a mi esposa en la habitación, así que bajé las escaleras en el más absoluto silencio, siguiendo unos susurros que provenían de la cocina. Encendí la luz y ahí estaban Alexander, el flamante compañero de trabajo, y mi esposa, semidesnudos en medio de un apasionado beso. Mis peores miedos se habían hecho realidad. Estaba enfurecido. Mis presentimientos no eran equivocados. Mi esposa me estaba engañando con ese tipo, sin siquiera temer que yo dormía bajo el mismo techo. Mi corazón palpitaba con furia y desesperación. Mis ojos ardían no solo por las lágrimas, sino por la ira que no podía contener. En ese momento, mi mundo se vino abajo. El salto que dieron del susto al ser sorprendidos no fue normal. Me abalancé sobre ellos y entre gritos y empujones, los saqué de la casa con lo que tenían puesto. Fue una escena terrible que desgarró el silencio de la noche. Al escuchar tal escándalo, la otra compañera de trabajo de mi esposa bajó confundida, con los ojos abiertos de par en par, impactada por lo que sucedía. Me juró que ella no sabía nada al respecto. Con ella no descargué mi furia, pero en cuanto pude calmarme un poco, le pedí un taxi para que la llevara a su casa. Las lágrimas se mezclaban con la ira, formando un cóctel amargo de traición y dolor. Mi mundo, tal como lo conocía, ya no existía más. Los siguientes días fueron como un sueño, lleno de tristeza y dolor. Me despertaba cada mañana con la esperanza de que todo fuera una pesadilla, pero la realidad me golpeaba de nuevo. Mi confianza estaba destrozada, un vacío se había instalado en mi pecho. Me sentía traicionado, no solo por mi esposa, sino también por ese hombre que yo había considerado un amigo. No sabía qué hacer. ¿Debería buscar venganza? ¿Debería confrontarlos? ¿O debería simplemente seguir adelante y tratar de olvidar? Las preguntas continuaban girando en mi cabeza, cada una más dolorosa que la anterior, pero a pesar del dolor, sabía que tenía que mantener la cordura. No podía permitir que esto me consumiera. Tenía que encontrar una manera de superarlo, porque al final del día, la venganza no me daría la paz que necesitaba. El verdadero desafío sería encontrar la manera de perdonar, no por ellos, sino por mí. ¿Cómo actuarían ustedes en una situación como esta? Estaré atento a sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.